Bueno, gente, ¿cómo están? Aquí de nuevo para otro capítulo ya. Ya de. No sé, ya no sé qué va a ser, cuál va a ser esta vez, así que no voy a decir ningún nombre de fic ni nada. Pero bueno, eso nomás. Ah, sí, ya saben, si yo subo este capítulo, significa que ya subí otro capítulo. Tengo una buena noticia, ya un autor ya me dio permiso para subir un fic de multiverso reaccionando a Dead Battle. Va. eh, Sí, es Dead Battle. Está bastante bien. Solo que digamos que él en vez hace reacción, pero escribe tanto diálogo que a veces sí, esto no es una reacción, esto es demasiado ya. Porque más o menos los audios duran más de una hora, 2, 3 horas, y los debates duran 10 minutos, como mucho, calculo 10, 20 minutos. El más largo creo que 40, pero él hace dura como, como si fuera un año. Ajá, sí, joder, pero está bueno entre todo, ya me dio los permisos, así que nada, eso lo decir mucho más adelante, porque encima los audios me van a costar un huevo, muchachos, un huevo, los audios tan largos que es. Pero bueno, eso nomás, así que nada, nos vemos, gente, que empiece el capítulo. Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. La verdadera fuerza de los enemigos 3. Sasuke, Orochimaru y los otros cazas a corta distancia observaron cómo la criatura se acercaba pesadamente. Si aún podía llamarse orco, solo tenía un parecido muy vago. Su piel era demasiado fina, demasiado tensa alrededor de su carne flácida. Sus movimientos eran inestables, desconectados de la gravedad. Sasuke podía notar que la mutación retorcida que lo había convertido en esto aún no había terminado y que esto era motivo de preocupación. Koji y otros dos se apartaron, sus nervios reaccionando antes de que el entrenamiento pudiera alcanzarlos. La cosa no se movía como si perteneciera aquí, no se movía como si perteneciera a ningún sitio. Era como si saltara fotogramas, saltando hacia adelante, luego desapareciendo y continuando de nuevo como si el tiempo mismo no supiera cómo grabarlo. Orochimaru cambió de postura y la forma en que sujetaba a Kusanagi y murmuró algo en un idioma que ni siquiera Sasuke reconocía. Sus pupilas se habían estrechado hasta convertirse en rendijas y su respiración se había quedado quieta. Sasuke sentía que él debía hacer lo mismo, pero no sabía qué postura debía adoptar. Así que optó por chasquear los dedos. Una carga estática danzaba entre ellos. Chisporroteaba en el aire, saltando sobre las articulaciones de sus nudillos. No hubo distorsión ni drenaje repentino. Eso significaba que los campos nulos, los paquetes que suprimían rayos de antes, no estaban activos aquí. Asintió una vez hacia la babosa que se aferraba a su hombro. Transmitiré la noticia, dijo Katsuyu con calma. Las técnicas de rayos son viables. Asintió de nuevo, esta vez a Orochimaru, y lanzó un kunai cargado de Chidori contra la criatura. El arma chilló al salir de su mano, un destello directo de luz azul blanca corriendo hacia el objetivo. Latía con intención asesina, envuelta en la transformación natural tan estrechamente que quemaba el aire detrás de ella, transformándolo en ozono fresco. Falló. O mejor dicho, la criatura ya no estaba. Ahora estaba en varios otros lugares, porque ya eran 3. Un instante después eran 2, luego 5. Todos parpadeaban, ocupando diferentes posiciones, distintos ángulos. No eran borrosos, ni clones. Parecían reales y tangibles. Proyectan sombras como hacen los clones de sombra, de ahí su nombre. Cargaron al unísono perfecto, 5 horrores en una dirección, todos en una intercepción directa con Sasuke. Lo único que podía asegurar era que todos se movían de forma idéntica. Ilusiones espejadas, gritó, saltando hacia atrás. No, gritó Orochimaru. Está superpuesto. Sasuke tuvo que pensar para recordar qué significaba eso. Kakashi lo había mencionado una vez. Una técnica teórica conocida como Jutsu cuántico. Un solo cuerpo en todos los estados, en todos los lugares, hasta que la observación lo obligó a colapsar en uno solo. Una técnica que rompe la mente incluso en teoría. Pero esto no era teoría. No se atrevió a activar su Sharingan. No después de lo que había visto antes. La visión de eso seguía resonando tras sus ojos como una migraña. Y sin ella, no podía rastrear a 5 enemigos a la vez. Pero no lo necesitaba, porque se movían al unísono, idénticamente, solo tenía que estar atento a sus posiciones y prestar atención a los movimientos de uno. Cambió de táctica para
para centrarse en los solapamientos. Dondequiera que se cruzaban, la realidad parpadeaba. Ese tenía que ser el verdadero, solo por un instante. Se acercó con un Chidori en la mano solo para que todos los mutantes superpuestos desaparecieran. Se giró y los encontró descendiendo sobre Koji. El ninja de arena había intentado retirarse. Se movía demasiado rápido, demasiado erráticamente. Una de las proyecciones le siguió sin demora y el grito que siguió fue húmedo, abrupto y definitivo. El estómago de Sasuke se revolvió. Era buscar emociones, miedo, pánico. Koji había roto la formación y la ley lo interpretó como permiso. Si no podemos apuntar a las posiciones individuales, dijo Orochimaru, con los ojos brillando en dorado pálido, entonces apuntamos a todos los espacios probables a la vez. No tenía que explicarlo. Sasuke formó los signos para la gran bola de fuego. Viento, ladró. Orochimaru respondió de inmediato, tejiendo un vendaval con la propia tierra. Detrás de ellos, Temari abrió su abanico de par en par cuando los demás usuarios de viento y fuego se dieron cuenta. Igualaron los jutsus unidos de Sasuke y Orochimaru con una segunda oleada de viento y fuego lanzada desde el flanco. El vórtice resultante fue nada menos que una tormenta, una espiral ondulante de viento cortante y fuego que engullía el aire entre ellos y su enemigo. Koji y la criatura fueron incinerados. La tormenta de fuego se derrumbó hacia adentro sobre todas las versiones de la criatura, rugiendo por la arena como un infierno invocado. Por un momento, las copias gritaron en perfecta unidad, una docena de bocas resonando al unísono el mismo sonido distorsionado. Cuando dejaron de hacer el jutsu, solo quedaban silencio y humo. Cuando este último se despejó, quedaba una figura, el orco mutado. Todos seguían indecisos sobre si atacar de nuevo y con qué, como si todos esperaran ver cómo el fuego lo afectaba. Sasuke medio esperaba que se partiera y atacara de nuevo, pero no fue así. Su cuerpo se hinchó hacia afuera, primero el vientre, luego los brazos, después el cuello y el cráneo. La masa se desplazó mal. Fue una expansión de carne como una expansión distorsionada de Akamichi, o al menos al principio lo era, antes de transformarse en algo parecido a un capullo hecho de tumores. Sus venas se abultaron y se partieron por la mitad. Su piel se desprendía en sábanas mientras su cabeza se expandía, consumiendo el resto de su masa como un agujero negro que se atiborra de sí mismo. Lo que quedaba parecía un huevo palpitante, venoso y convulsivo del tamaño de un carruaje. La carcasa exterior palpitaba, no con chakra, sino con otra cosa. Las cosas que había visto con su Sharingan y que había pensado que era una ilusión. Incluso Katsuyu siseó audiblemente en su hombro, su cuerpo tensándose como si pudiera sentirlo a través de las líneas ley bajo la tierra. No se abrió, estalló. Con un estallido húmedo y sónico y un grito de dimensión destrozada, eclosionó en una forma que desafiaba las formas. Zarcillos, largos, punzantes y goteando lo que parecían residuos tóxicos explotaron en todas direcciones. Se enroscaban en patrones geométricos que hacían que a Sasuke se le humedecieran los ojos solo de mirarlos. El cuerpo de la criatura se desplegaba en patrones superpuestos, estratificados e infinitos. Un patrón fractal de locura. No podía distinguir ninguna cabeza ni torso, ni distinguir su trasero del codo, como algunos dirían. No tenía ninguno de los dos. Lo que había visto antes, esa visión imposible a través de su Sharingan, ahora se desplegaba ante todos los ojos desnudos. Lo que había presenciado era un presagio del futuro, y ese futuro había llegado. Los tentáculos se lanzaron hacia afuera. Cada uno parpadeó, superposicionándose igual que su antiguo anfitrión. Zumbaban por el aire en arcos imposibles. Biju alienígena. Alguien gritó desde atrás. Sasuke no podía describir mejor lo que ahora les atacaba, y por lo que sabía, eso era exactamente lo que había sido. Un Jinchuriki alienígena. Pero ahora, el Jinchuriki estaba muerto y el demonio que había en su interior permanecía. La criatura atacó, un tentáculo golpeando la roca del tamaño de una casa detrás de la que un puñado de arqueros se había escondido. Su tapadera se rompió y las personas detrás de ellos fueron atrapadas antes de ser arrastradas hacia la boca de dientes afilados que formaban la mitad del cuerpo de la criatura. El resto de los tentáculos azotaban a todos los demás en todas direcciones. Todos los que podían esquivar lo hacían, pero más de una docena no. Mamushi estaba entre ellos. Gritó mientras lo tiraban hacia arriba. Primero de dolor, ya que los tentáculos le atravesaron la columna y el pecho. Los tentáculos no solo atravesaban a Mamushi, también crecían hasta convertirse en él. Se extendió dentro de él como raíces en la tierra. Su chakra se rompió. Su columna se retorció de forma antinatural. Su alma, si eso era lo que estaba viendo, fracturada en tiempo real. Sus gritos de agonía física fueron sustituidos por los de agonía mental. De esos que Sasuke solo había escuchado una vez antes, de su propia boca en un mundo de luz roja de luna y manos frías la noche en que Itachi mató a su clan y usó el Tsukuyomi contra él. Sus ojos se pusieron en blanco lechoso y salió de su garganta un sonido que no era humano. Sasuke tuvo piedad. Sacó un kunai, lo imbuyó con el Chidori y lo lanzó directamente al hombre sufriente. Le dio un golpe directo en la frente desprotegida, donde atravesó toda su cabeza, matándolo al instante. Su cuerpo quedó inerte, pero no cayó. Esa cosa lo mantenía como un trofeo.
feo. Habría dado una muerte por misericordia a los otros cautivos que el demonio alienígena había capturado, pero llegó demasiado tarde. El ser los había consumido, y con su consumo crecía. Absorbió a los demás después, uno a uno, aquellos demasiado lentos, demasiado aturdidos o demasiado cerca para escapar. Su crecimiento no coincidía con la masa consumida, así que Sasuke solo podía suponer que estaba devorando otra esencia de sus víctimas, pues creció en tamaño un orden de magnitud. Pasó de ser del tamaño de una casa al tamaño de un complejo de apartamentos. También creció en complejidad. Placas quitinosas estallan de los lados de su masa, armadura costrosa y dentada. Extremidades óseas golpearon la tierra, patas de cangrejo, pinzas, alguna fusión de artrópodo y molusco. O al menos esa era la mejor comparación que podía hacer. El cuerpo detrás de ellos se retorcía como un calamar, con púas extendiéndose en geometría fractal, piel ondulando como agua de mar. Su forma empezaba a tener sentido, pero ahora ya no estaba inmóvil mientras se arrastraba hacia ellos. El brazo de sierra de Hiznas colgaba abajo, arrastrándose tras él como un cuchillo de carnicero embotado por décadas de uso excesivo. Sus dientes estaban agrietados, medio derretidos, y chisporroteaban con cada paso como si masticara la tierra misma. El absorbedor de rayos en su espalda seguía vivo y parecía que apenas funcionaba. Parpadeaba a intervalos, tosiendo chispas como un monitor cardíaco moribundo. Su ritmo no tenía sentido mecánico, latía como una convulsión. Y, sin embargo, todo el equipo degradado y mal mantenido de sus oponentes parecía funcionar mejor que lo que sería completamente nuevo. Se lanzó hacia adelante, bajo y rápido, con la cabeza agachada y los músculos tensos. Sabía que el rayo le seguiría, y así fue. El láser chilló sobre su hombro mientras acortaba la distancia, cortando la armadura y quemando su piel con una marca de fuego. Su capa se dobló pero no se detuvo. Se deslizó bajo el golpe del orco, encontró la articulación bajo su brazo y retorció la mano bajo las ventilas de refrigeración del soporte del cañón. Luego arrancó el maldito arma. Metal gimió. Los cables se rompían como tendones. Una ráfaga de escoria le golpeó la muñeca, abrasadora, y algo dentro del dispositivo intentó gritar, un chillido digital que se esfumó a mitad de fallo antes de que se cortara y muriera. Recibió una advertencia de segundo de que el dispositivo iba a explotar y apenas saltó para protegerse los ojos antes de que lo hicieran. Su capa estaba casi quemada, y cuando miró hacia atrás vio a Hiznas atravesándolo, ajeno o apático ante las graves quemaduras que él mismo sufrió por la explosión. Esquiva los golpes torpes con facilidad, poniendo a prueba los límites de las defensas de sus oponentes. No podía estar seguro de si los puñetazos que le dio a heridas láser abiertas en su abdomen le causaban algún dolor a Hiznas. Estaba seguro de que clavar los dedos en ella sí lo había hecho, pero el orco parecía impermeable al dolor y no podía meter el puño lo suficiente para agarrar nada vital y arrancarlo como planeaba. Ya casi era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que no podía prolongar la pelea. La sierra del orco conectó, no limpia, pero lo suficientemente cerca como para desgarrar una larga y furiosa herida en el costado de la cabeza de A. La sangre le cayó por un lado de la cara, por suerte no en los ojos. Sus piernas se ralentizaron, sus hombros se arrastraron. El flujo de chakra por su columna se detuvo como un río represado, y cuando dio su segundo paso, Hiznas ya estaba balanceándose. Retrocedió tambaleándose, la visión se duplicó, el mundo se inclinó bajo él. «Te sientes lento ahora, chico brillante», dijo Hiznas, con la mitad de la boca perdida y la otra mitad sonriendo como si acabara de ganar la lotería. A no respondió. Lanzó kunai más allá de Hiznas hacia la pared del acantilado detrás de él. En grupos de 4 los lanzaba, todos con etiquetas de bombas pegadas. Silbaban en el aire y se incrustaban en las paredes del acantilado, el suelo, las rocas que lo rodeaban. Cuando hizo el sello con su mano buena, el mundo se vino abajo. Las explosiones resonaron en secuencia, detonando arriba y abajo por los acantilados. La montaña se agrietó, trozos de roca del tamaño de edificios se desprendieron y cayeron como un trueno. Hiznas levantó el brazo para protegerse, y la armadura absorbió a cada uno de los primeros en caer sobre él, redirigiendo el impacto hacia el suelo, pero el golpe aún le dejó aturdido. Eso era todo lo que necesitaba el Raikage. Se lanzó hacia la nube de polvo. Apenas podía ver por el polvo y la arena, pero la memoria muscular tomó el control donde fallaban los sentidos. Su capa de chakra volvió a brillar, titubeó una vez y luego se sostuvo. Por un instante, volvió a ser un rayo. Giró detrás del orco en un borrón, con las etiquetas en la mano. Le dio una palmada en la pierna, otra en la carcasa para la sierra circular en su brazo. Un tercero encontró la mochila dañada absorbiendo rayos entre los omóplatos. Hiznas se giró para golpearle, pero el Raikage ya se había ido, retrocediendo tras la mayor de las rocas para caer, donde una vez más hizo uno de los pocos sellos con las manos que pudo hacer con una sola mano. Las etiquetas explotaron al unísono. La onda expansiva se extendió como un puño. Hiznas fue lanzado de lado, el metal de su espalda chillando al despegarse. Asaltó de nuevo sobre la roca ahora que no estaba, deslizándose sobre la piedra, con los pulmones ardiendo por el polvo y
el sobreconsumo de chakra. Entonces lo sintió. El drenaje de su rayo, y por tanto el chakra, había desaparecido. En el momento en que la mochila se rompió, el sifón terminó. Su red se abrió como con puertas abiertas de par en par. Un relámpago aulló por sus extremidades. Su capa de rayos regresó, radiante y enfadada. Inspiró una vez, agudo, controlado, y la hoja de rayo floreció en su única mano buena. No habló. No quedaba nada más que decir. Simplemente cargó contra su enemigo para darle la muerte. Hitsnas ya estaba ascendiendo cuando redujo la diferencia. Le faltaba la mitad de la mandíbula. Una pierna se había ido por debajo de la rodilla. Aún así se levantó, riendo, con la sangre corriendo por su pecho en gruesas cuerdas. La hoja descendió hacia su cuello en un arco perfecto. Fue entonces cuando Hitsnas levantó la mano. Hizo una pistola de dedos y guiñó un ojo. Tuvo justo el tiempo de parpadear cuando entonces el mundo a su alrededor se volvió de un carmesí intenso. Al principio no se oía ningún sonido, solo calor, luz cegadora y dolor. Un haz de luz roja, tan denso como el tronco de un árbol, gritó desde el cielo. Golpeó como un castigo divino. El campo de batalla no explotó, se rompió. Voló hacia atrás, con la mitad de su cuerpo ya desaparecida, y cayó al suelo como carne desechada. Cuando abrió los ojos, su cuerpo apenas respondió. Todo su lado derecho estaba chamuscado. De la cadera al cuello no había más que ruinas negras y ampolladas. Podía ver blanco en lugares que deberían haber sido rojos. La mayor parte de su brazo era hueso y músculo, sin ni rastro de piel. Algunas de sus roturas y hueso de la cadera eran igual de visibles. Podía sentir el viento en el interior de la mejilla. Su lengua y dientes estaban expuestos al aire libre. Intentó reír y se atragantó con la sangre en su lugar. Maldito tonto, roncó, apenas audible. Déjame creer. Pensaba que querían una pelea justa. Había creído en el mito de los guerreros. Que alguien como Hitsnas solo quisiera una buena pelea honorable, algo que hombres como él habían anhelado toda su vida, algo que sus almas clamaban. Pero no eran guerreros. Eran animales con juguetes. Se quedó allí en silencio, cada respiración una frase. Todo su enfoque estaba en manipular el chakra de rayo dentro de su cuerpo y sistema nervioso. Estaba evitando el shock y la muerte, sellando venas y arterias en sus heridas y obligando a su corazón a mantenerse latiendo y tranquilo. Fue una tarea hercúlea en cuanto a concentración. Todo lo que entendía del mundo que le rodeaba eran los pasos que se acercaban. Eran lentos, pesados e irregulares. Abrió el ojo y vio al orco, medio caminando, medio arrastrándose hacia él. Usando su única pierna buena y ambos brazos, se acercó. Su sierra circular estaba unida a su brazo, mitad escoria, mitad sangre. Un ojo había reventado. Su hombro chisporroteaba con estática. Eso sí que fue un éxito, dijo, con la voz entrecortada, fue un éxito. Luego agarró su propio brazo, el que estaba destrozado, y se lo arrancó junto con la sierra circular. Se rompió a mitad del antebrazo, dejando un hueso irregular como arma. No gruñó de dolor tanto como lo hizo. Luego se agachó, metió la mano en la tierra y recogió algo, su sombrero, o lo que quedaba de él, carbonizado y derretido, apenas era un borde. La colocó sobre su cabeza sobredimensionada y la enderezó como una corona. Uno menos, dijo. Quedan 4. Espero que hagan pelear tan bien como tú. La hoja en su mano, su propio cúbito, goteaba sangre a la que acudió con la intención de usarla para quitarse la vida. Cerró los ojos, relegado a su destino. Hola gente, ¿cómo están? Antes de seguir con el capítulo 18, les tengo que hacer un pequeño recordatorio que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita, perdón, para que estén viendo las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. No solo eso, también si pueden compartir para que le llegue a más gente los videos y si les gusta ellos se pueden suscribir, me lo agradecería mucho. Eso nomás. Y pueden pasarse a ver el otro capítulo que subí, que no sé qué fic es. Todavía no sé, ni estoy preparando los audios, por eso no tiro nombres, nada. Yo sé los capítulos más. No, encima me olvidé poner los nombres, solo dice Cap 18, Cap 17 y no dice el nombre de qué va a ser. Así que tengo que estar escuchando los audios. Pero estoy preparando ya esto para ir adelantando. Así que nada, muchachos, nos vemos y sigamos con el capítulo. La verdadera fuerza de los aliados 1. Hitsnas se alzaba sobre él, la hoja de hueso alzada en lo alto. Los restos destrozados de su brazo de sierra circular se contraían donde yacía abandonado, aún temblando con impulsos nerviosos o carga residual. Su aliento era vaporoso como un horno, la sangre brotaba de su mandíbula desgarrada y sin embargo se movía como si no estuviera herido, como si el dolor simplemente no le llegara. El hueso dentado, su propio cúbito se rompió y afiló en una daga tosca, brillaba húmedo bajo la luz filtrada por el polvo mientras colgaba, listo para acabar con la vida del hombre bajo él. Y entonces el mundo estalló en niebla. No humo, niebla, frío, pesado, pegajoso. Llegó de la nada y de todas partes a la vez, cubriendo el campo de batalla con una cortina de gris pálido tan denso que engullía el sonido. Y en esa niebla llegaron papel, finas láminas, cayendo como un tifón de hojas otoñales. Se enganchaban en rocas rotas, en armaduras ensangrentadas, en los tocones chamuscados de árboles destrozados. Dos figuras emergieron del velo, formas delgadas
delgadas, apenas más que sombras en movimiento, una a la izquierda y otra a la derecha. Se movieron sin hacer ruido, el agua se acumulaba alrededor de sus sandalias pero no salpicaba. Sus rostros eran indescifrables, sus ojos tranquilos. Rey Nin, aunque no los conocía por su nombre, se arrodillaron a su lado, uno agarrándole el hombro izquierdo, el otro el derecho, y con una fuerza oculta tras su tamaño, lo levantaron. Entonces se levantaron de un salto, y otra vez hacia arriba. Los agujeros en la pared del acantilado, nacidos del propio bombardeo anterior de A, servían ahora como puntos de apoyo para la retirada. Corrían como insectos a lo largo de la pared rocosa, usando cada cráter fracturado como plataforma y como cobertura. La sangre goteaba de la cabeza de A y su visión se nublaba, pero aún así notó como sus pies nunca resbalaban, ni una sola vez. Su agarre sobre él seguía siendo férreo. Llegaron a la cima, el lugar desde el que había comenzado su descenso hace tanto tiempo. El suelo allí estaba seco, hasta que los tres aterrizaron con un golpe sordo que le hizo caer tierra en las heridas. Pero apenas lo sentía. Granadas cegadoras y bombas de humo explotaron detrás de ellos, cubriendo aún más su retirada. Luego el silencio de nuevo, roto solo por el eco lejano de un rugido furioso. No dolor, rabia. Hitsnas había perdido su baja. Por suerte, el orco no le persiguió. No es que pudiera hacerlo en su estado actual. En la siguiente cresta, se detuvieron. La niebla se disipó aquí, aunque no del todo. Los tres rescatadores se arrodillaron al unísono perfecto. Ajisai, señor, dijo la más alta, una chica de pelo lavanda con el pelo recogido en un moño en espiral. Su capa gris mostraba sutiles marcas a lo largo del dobladillo, insignia de capitán, si recordaba bien la estructura de Ren. Sus ojos no se inmutaron, su voz no temblaba. Fuyo, señor, dijo el más pequeño. Una niña según su estimación, aunque eso solo era su tamaño. Llevaba el pelo largo y negro, cayendo sobre la mitad de la cara como una cortina, su protector de frente casi tragado por él. Miraba fijamente al frente, tan inmóvil como los demás. Suiren, señor, dijo el tercero, pecoso y verdoso metido bajo su diadema con gorro, la boca oculta tras una tela de tela. No se movía nerviosa. Ninguno de ellos lo hizo. Gruñó, con la voz gruesa. Deberías haberlo matado cuando tuviste la oportunidad. No sobreviviré a un viaje de vuelta. Lo sabes. Déjame escribir lo que vi. Entonces déjame. No malgastes recursos en un muerto. Ajisai no dudó. Lo siento, mi señor. Pero no podemos obedecer esa orden. Nuestra misión era rescatarte. Te rescataremos. Lo dijo sin rodeos. No era desafío ni desafío, aunque en su estado incluso un estudiante de la academia podría derrotarlo. Era solo una afirmación de hecho. Sacó un pergamino de su bolsa y lo desenrolló de un solo movimiento fluido. Los anillos alrededor de su borde brillaban, metal reactivo al chakra, finamente grabado con microsellos. ¿Viste toda la pelea?, preguntó A, entrecerrando los ojos. La sospecha no influyó en la pregunta. La curiosidad sí, dijo Fuyo, abriendo su propio kit, lleno de etiquetas preentintadas y pequeños pergaminos. Sus manos ya se movían, organizando informes en medio de una conversación. Nos aseguraremos de que nuestros informes estén completos antes incluso de que comience el suyo, para que puedas descansar sin cargas, añadió. Pero primero, debemos moverte. Necesitas tratamiento inmediato, dijo Sueren, mientras rodeaba el pergamino con cintas de chakra. Ajisai se acercó a él, secó 2 dedos en la sangre que cubría su sien y dibujó una espiral sobre el pergamino. Cada trazo ardía carmesí al hundirse en el pergamino. Espera, no vas a... Pero en efecto, iba a hacerlo. El jutsu de sellado se activó. A intentó levantarse, pero su cuerpo lo traicionó. Sus extremidades se sentían como plomo y su chakra estallaba y moría en destellos entrecortados. Lo último que vio fue el latido en espiral. Luego desapareció. Abrió los ojos a la luz del fuego. No fuego. Faroles. El aire era estéril. Las paredes eran correctas. Estaba en una clínica médica. Manos presionadas contra su pecho. Las voces llamaban a los signos vitales. El chakra estalló a su alrededor en patrones diagnósticos. A intentó reírse, pero dolía. La chica había usado una técnica prohibida de dilatación temporal en personas vivas. Pero con él tan cerca de la muerte y asegurado de morir en el viaje de regreso de todos modos, la joven había optado por dejar la precaución al viento y arriesgarse. Debió de ser una verdadera prodigio ensellado para lograrlo. O lo había preparado y practicado con antelación. Cuando la sedación hizo efecto, sonrió levemente y murmuró: los chavales de hoy en día son de otra raza. El director Makino estabilizó su equipo de cámara con manos temblorosas, su respiración entrecortada a través del micrófono, no por fatiga, ni frío, ni por ninguna lesión sufrida en el campo, sino por asombro. Asombro crudo, terrible, de esos que convierten a los hombres en estatuas y hacen que los infieles crean en dioses. Porque los dioses estaban aquí, no por encima, sino entre ellos. No descendieron del cielo en alas de oro, ni surgieron del inframundo en fuego y hueso. Caminaron entre la niebla y la sangre como soldados. Llámalos shinobi, santos, monstruos, pero eran más que hombres. Apenas mantuvo la lente recta mientras su asistente forcejeaba con el brazo secundario. El cielo es un horno. El suelo es ceniza,
Inata, susurró Makino, las palabras saliendo de su boca casi tan reverentes como una oración, llevadas por el micrófono de pértiga acurrucado contra su bufanda. Y nuestros héroes brillan más que ambos. Proyectiles orcos salpicaban la cresta a su alrededor, algunos toscos y dentados, otros brillando con un inquietante fuego verde. Uno huyó con un chillido inhumano en pleno vuelo y chocó contra un muro de nieve a 20 metros. El muro se derrumbó. El soldado detrás no gritó, porque sus tímpanos ya se habían reventado y sus entrañas se habían licuado por la frecuencia. Makino hizo una mueca, pero no dejó de grabar. Noki del polvo flotaba delante, manteniéndose cerca del suelo para evitar los ataques láser lejanos. No volaba, simplemente desafiaba la gravedad con el desprecio de alguien demasiado viejo y poderoso para importarle lo que pensara de él. Sus pasos provocaron ondas por la tierra, incluso cuando sus pies no tocaban nada. Piedras orbitaban a su alrededor como lunas alrededor de una estrella colapsada, luego se despegaban en lanzas blancas que atravesaban a los voladores orcos en picado. Con un toque de su mano, un vehículo caminante completo se volvió ingrávido, flotó y fue lanzado al cielo para ser derribado por fuego aliado. La tierra de la nieve mantenía la ventisca lo suficientemente densa y fría como para derribar a los voladores más pequeños. La tierra de la lluvia ahogó las líneas de visión en niebla para potenciar la primera, y con más tormentas de Sembón para eliminar al resto. Y todos los Shinobi disponibles centraron el fuego en la amenaza aérea, los orcos voladores, las bestias aladas que sueltan, los locos cometas. Esto los dejó completamente expuestos a las fuerzas terrestres, y la pérdida de vidas resultante fue el compromiso. El objetivo de Makino se inclinó hacia arriba, luego aún más alto. Sobre ellos no había cielo, no realmente. Era la guerra encarnada. 1000 combates aéreos girando en espiral por el aire helado, bombas de papel desprendiéndose de cometas, jutsus arrastrándose como banderas, shinobi saltando de bestias invocadas como saltamontes en una tormenta. Hizo zoom en un grupo de voladores persiguiendo lo que parecía un tiburón mutado con alas antes de que explotara en esporas. Había un ambo en un pájaro hecho de tinta que conjuraba más criaturas artificiales para que otros volaran, y él se robó el espectáculo. Le llevó todos sus años de disciplina seguir narrando. Hinata se sentó entre las madres de Konoha. No eran meras madres en el sentido literal, sino las matriarcas silenciosas e indomables de todos los grandes clanes aún presentes dentro de los muros del pueblo. Aunque nunca había tenido hijos propios, la acogieron sin cuestionarla, sentándola con la reverencia silenciosa reservada para quienes llevan una carga indescriptible. Era Lady Hyuga, y en ausencia de tantos, había mantenido el orden donde otros podrían haber dejado que la desesperación se colara por las grietas. Había hecho lo que pudo estos últimos días y había dormido poco. Ahora se reunieron sobre esteras tejidas suaves sobre los suelos de madera pulida del complejo Yuga, una sala construida para ceremonias ahora reutilizada para la comunión sombría. Los ancianos del clan se movían como fantasmas corteses por las paredes, preparando té de 3 docenas de variedades de hojas, cada una más fragante que la anterior. Sus atenciones educadas se dirigían con especial encanto hacia los invitados de honor. Era, pensó Hinata, extrañamente reconfortante ver a estos ancianos majestuosos haciendo de anfitriones coquetos para las otras madres, que parecían más que encantadas de ser mimadas. Aunque la guerra aún ardía justo fuera del pueblo, e incluso si la mitad de ellos tenían hijos en el campo, el complejo se sentía demasiado vacío. Nunca fue para que resonara. Casi todos los Yuga habían desaparecido, desplegados en las líneas del frente donde su Byakugan podía usarse para cortar tanto las ilusiones enemigas como las densas nieblas invocadas por los aliados en la tierra de la lluvia. Solo Neji y los ancianos permanecieron, los primeros asignados a la defensa perimetral y los segundos demasiado mayores para el combate activo. Eso empeoraba el silencio. En la pared del fondo, una proyección brillaba débilmente. La retransmisión en directo, alimentada por el equipo de retransmisión del director Makino. La imagen se deformaba ligeramente en los bordes, pero el sonido era nítido. La guerra parpadeaba en la tenue luz como una historia de fantasmas que nadie quería creer, y sin embargo ninguno apartaba la mirada. Un bombardeo de artillería orco impactó en las líneas del frente a mitad de la transmisión. La pantalla tembló. El polvo nublaba la lente. Una línea defensiva, shinobi, acero y sellos de barrera, desaparecieron bajo el impacto como ramitas bajo una voltereta. En algún lugar de la habitación, un jadeo agudo. Se pronunció el nombre de una kunoichi, que luego fue tragado apresuradamente. Todos sabían que no debían hacer preguntas durante una retransmisión en directo. Las respuestas podían ser insoportables. Alienígenas fungaloides, dijo la voz de Makino, firme y hueca. Si aunque sea una sola espora cae, crece. En nada, tierra, carne, árboles. La tierra del viento ha sido puesta en cuarentena. Por eso todos los esfuerzos se centran en la contención aérea. No podemos permitir que crucen a la tierra de la piedra. Los dedos de Hinata, delicados pero callosos por toda una vida de entrenamiento, se cerraron con fuerza alrededor de su taza de porcelana hasta que la grieta del esmalte bajo su agarre susurró una
protesta audible. El té en su interior tembló, ondas oscuras extendiéndose hacia afuera. A su lado, una mano suave, cálida y firme, se posó sobre la suya. La madre de Ino le lanzó una mirada sin palabras, solo permiso, tener miedo y mantener la compostura de todos modos. Hinata exhaló. La señal continuó. Noki, antiguo y orgulloso, flotaba por el cielo como un cometa vengativo, lanzando rocas como si fueran juguetes. Cada uno impactó con tal fuerza que los voladores orcos fueron arrancados del aire en 2 y 3 en grupo. Los jutsus de ventisca y fuego convirtieron esporas en ceniza congelada, cayendo como polvo de óxido. Invocaciones emergían de grietas en la tierra, partiendo tanques con garras que brillaban como metal grabado. La magnitud de todo eso desafiaba la creencia. Incluso la cámara luchaba por seguir el ritmo. ¿Dónde está Naruto?, preguntó Hinata, en voz baja, sin que nadie o quizás a sí misma. La sala no se hizo una pausa, larga y cuidadosa. Entonces la madre de Shikamaru, con la voz como papel doblado en un abanico, habló. La gente de Konoha está observando en sus casas, dijo. Todos verán lo que nosotros estamos viendo, y tendrán que creer, no solo en la victoria, el uno en el otro. La madre de Choji aplaudió 1, 2, con firmeza y decisión. Entonces les daremos de comer. Hoy en día todas las cocinas abren, cada olla se remueve, saca el mochi del almacén y empieza a hervir judías rojas dulces. Si van a ver esta guerra, lo harán con el estómago lleno y las manos calientes. Así es como mantienes el corazón fuerte. Claro, dijo la señora Aruno. Sácalos de sus casas, luego de sus cabezas. Y así, de repente, se hicieron los planes. No con declaraciones ni grandes gestos, sino con la solidaridad silenciosa y eficiente de mujeres que habían vivido demasiadas guerras para dejar que ésta desmoronara el frente interno. Sumaru, el último hocicaje de una aldea oculta entre las estrellas, estaba al borde de la plataforma de los observadores de estrellas. Antes el orgulloso corazón de su tradición shinobi, aquí canalizaron la luz de un cuerpo celeste caído en busca de una fuerza destinada a rivalizar con las 5 grandes naciones. A su alrededor estaban los demás que habían entrenado bajo su resplandor, aquellos que habían sido tocados por su resplandor, marcados por su veneno y humillados por su destrucción. Veteranos de una guerra que nunca llegó a llegar, un pueblo construido sobre la esperanza y la desesperación, que ahora acogía refugiados de tierras menos afortunadas. Los habían acogido sin cuestionarlo. El mero nombre de Naruto les había convencido. Era lo correcto. Y ahora estaban aquí de nuevo, no para entrenar, no para ascender, sino para observar. La guerra, en vivo y sin filtros, se transmitía a través de la lente omnisciente de la directora Makino, se desarrollaba ante ellos. Se habían reunido para discutir su lugar en ella, si unirse al esfuerzo bélico, si siquiera podrían marcar la diferencia. Esa pregunta ahora parecía dolorosamente ingenua. La cámara se movió, el objetivo ajustándose al resplandor blanco, mientras algo inmenso atravesaba las dunas cubiertas de nieve. Una onda de movimiento, primero sutil y luego innegable, dobló el paisaje como una serpiente marina que se desvía. La nieve cayó hacia adentro y la arena se alzó en su lugar. Todo el terreno se distorsionaba como si la realidad misma hubiera sido reescrita. Lo que momentos antes era un páramo helado ahora era un desierto hirviente. Luego llegaron los 100 pies. Monstruos, no encajaba otra palabra. Se movían por la arena en arcos perfectos, cuerpos vidriosos reflejando luz distorsionada, su armadura reluciendo como obsidiana y quitina. Cada uno tenía el tamaño de un buque de guerra. Nadaban entre las dunas como depredadores bajo el hielo, silenciosos pero devastadores. La cámara vibraba con su paso. Y entonces, detrás de ellos, apareció una figura, inmóvil, suspendida sobre el campo de batalla como un rey fantasma que había elegido caminar entre los vivos una vez más. ¿Ese es el Kazekage?, preguntó Otaru, con la voz quebradiza. ¿Cómo es tan fuerte? ¿Cómo es que el Tsuchikage es tan fuerte? Nadie le respondió. No porque no compartieran la pregunta, sino porque todos sabían la respuesta, y sabía amarga. Durante años, habían creído en el poder de la estrella. Habían sangrado por ello, lo habían estudiado, construido toda su filosofía shinobi alrededor de su resplandor alienígena. Ellos la habían abandonado, buscando ascender por su propia fuerza. Y sin embargo, aquí, en una pantalla agrietada y bajo la fría luz del atardecer, observaban a hombres que dominaban paisajes enteros como si fuera tan natural como respirar. Gaara no era un niño. Noki no era un anciano. Eran fuerzas, calamidades con rostros humanos. Si alguna vez hubo un nivel por encima de ellos, ahora se había roto, y estos eran sus reyes ascendidos. El Kazekage flotaba, con los brazos cruzados, la expresión impasible. Con un solo gesto, el largo cañón bajo él se alzó como una cortina corrida hacia arriba por hilos invisibles. Lo que antes era una zanja hueca se convirtió en un muro de arena imponente, tan alto como profundo, sellando todo el campo de batalla y dando a las fuerzas aliadas un escudo que incluso los orcos tendrían dificultades para romper. Nadie aplaudió. Misura tragó saliva y habló. ¿Crees que siquiera se darían cuenta si nos unimos?, preguntó. Las palabras quedaron suspendidas torpes en el aire, vulnerables y desnudas. Sumaru no respondió. Sus ojos permanecían fijos
fijos en la pantalla, su expresión indescifrable, su postura inmóvil como la piedra. Pero cuando finalmente habló, su voz era baja y carente de orgullo. No puedo creer que alguna vez pensáramos que podríamos competir con las grandes naciones, dijo, sin el poder de la estrella. Y como si la gravedad misma los atrajera, todos los ojos se dirigieron hacia la parte trasera de la plataforma, hacia la caja negra que descansaba en la sombra. En su interior, sellados para un día muy lluvioso, estaban los últimos fragmentos de esa llamada bendición. Ahora solo fragmentos aún conservaban el poder de las estrellas. Lady Aruna se alzaba bajo la amplia cúpula florida del antiguo invernadero, que fue el orgullo de su pueblo, ahora convertido en sala de reuniones de guerra, aunque sus paredes aún respiraban con vida. El calor interior era denso y fragante, el aire rico en clorofila y vapor, y fue en esa neblina viva y estratificada donde decenas de jóvenes shinobi se sentaban con las piernas cruzadas en filas silenciosas, esperando. La mayoría eran Nin y Chunin recién elegidos, practicantes de estilo flor entrenados por Yorinojo, con el rostro alzado hacia la pantalla de proyección que ahora se proyectaba sobre el techo de cristal como el fantasma de un segundo cielo. Las escenas de los campos de batalla sobre ellos bailaban contra los paneles, refractadas en gotas de agua y frondas enroscadas, esparciendo halos caleidoscópicos por sus mejillas levantadas. La guerra exterior parecía casi sagrada desde dentro. Las pequeñas cosas se movían rápidamente por el cielo. Colibríes, miles de ellos, increíblemente pequeños y controlados. No eran pájaros, Aruna lo vio de inmediato. Eran de arcilla. Cada uno aleteaba con precisión rítmica, las alas con forma de girar como shuriken, cada pluma forrada con algo que brillaba, cada cuerpo armado con sellos de detonación que palpitaban como pequeños corazones. Se aferraron a los orcos en el aire y explotaron con brillo. ¿Qué clase de jutsu es ese?, preguntó en voz alta uno de los alumnos de Yorinojo, apenas en un susurro. Arte, respondió Lady Haruna, con la respiración contenida. Es arte, como jutsu. La voz de la directora Makino sonó baja por la transmisión, como si se quedara mudo por lo que veía. La cámara se sacudió un segundo, paneando, sobrecorrigiendo, sin ajustar por la enorme escala del movimiento, y finalmente se estabilizó. Y ahí estaba. Un hombre cabalgaba sobre todo ello a lomos de un dragón hecho de arcilla, vasto y esculpido, con alas como cuchillas y una cola que se movía como un látigo viviente. Su capa, inconfundible incluso a esa altura, ondeaba en el caos. Negro, bordeado de rojo, su tela decorada con nubes que flotan. En su protector frontal estaba la línea de exilio tras su cabello decolorado. Consígueme una identificación, soltó Makino. No necesitaba apartar la mirada para dar la orden. Tenía el ojo pegado al visor, como si temiera parpadear y perderse lo que ocurriera después. Si está aquí, quiero que su nombre quede grabado en esta cinta. Lady Aruna entrelazó las manos en su regazo. No jadeó, no se movió, pero su corazón se aceleró, golpeando con fuerza bajo el cuello de sus túnicas. Akatsuki, murmuró, más para sí misma que para la habitación. Pero otros la oían. Ella los conocía. Todos los conocían, si eran sabios. Los asesinos errantes, los cazadores de monstruos, los exiliados que no llamaban hogar a ninguna nación y no respondían a ningún credo de aldea. Y también recordaba al chico que cazaron una vez, aquel con quien había hablado en flores y suaves acertijos, ofreciendo en un lenguaje indirecto la perspectiva de un futuro que él, afortunada o trágicamente, había sido demasiado ajeno para notar. La asistente se apresuró junto a Makino, revolviendo las gruesas hojas del libro de bingo con torpe urgencia. Deidara, llamó la asistente. Nin rebeldes de la tierra de la piedra. Usuario de Kekkei Genkai, esculturas de arcilla explosiva. Conocido como Akatsuki. Varios de los estudiantes más jóvenes repitieron el nombre en voz baja como un reto. Uno preguntó si la Akatsuki eran terroristas. Otro preguntó qué hacían luchando para salvar el mundo. Lady Aruna se puso en pie. Prepárense para despegar, dijo, y su voz cortó la sala como acero sacado de una vaina. No hubo vacilación en sus palabras. No podía haberlo. Ya no. Enoyashiro se sentó en silencio sobre su plataforma de observación privada, una caja en forma de media luna de madera oscura y molduras doradas elevadas sobre el suelo de la arena. Chiro y Nobaki vigilaban a él. Antes, este lugar resonaba en burlas y risas, los vítores de nobles y mercaderes deleitándose con el espectáculo del robo de linaje y los niños combatientes destrozándose entre sí por gloria temporal. Ahora estaba en silencio. Ahora, no era testigo de la pompa o la crueldad, sino de la guerra en su forma más pura e implacable. Los combates por parejas que aparecen a continuación se habían pospuesto sin ceremonia. Todas las miradas se habían dirigido hacia arriba, o más bien, hacia afuera, hacia la vasta pared trasera del auditorio, ahora transformada por proyectores de alta casta en una pantalla colosal y viviente. El zumbido de ese proyector era el único sonido en la sala, constante y mecánico, como si se esforzara por contener lo que mostraba. Entonces la niebla se despegó hacia atrás como el aliento sobre el hielo, y surgió algo más, una presencia demasiado quieta, demasiado perfectamente equilibrada. Una figura tomó
forma, parpadeando entre la visibilidad y el camuflaje, un camaleón más grande que el coliseo en el que estaban, uno que abría la boca para revelar algo sentado dentro, un hombre, delgado hasta el límite, su cabello rojo largo y cargado de algo invisible. Su cuerpo estaba conectado a una especie de trono, mecánico, orgánico o divino, era imposible saberlo. A su alrededor aparecieron otros 6. No entraron en escena, no se materializaron como los hombres normales. Se revelaban como hechos ya conocidos, como si siempre hubieran estado ahí. Las 7 figuras pelirrojas rompieron la formación, cada una con la misma expresión serena y apocalíptica. Sus ojos de Rinnegan brillaban como eclipses demasiado cercanos. Se mantenían con propósito, no postura, armas sin alzar, como si el mundo ya estuviera bajo sus pies. Se soltó un suspiro en la habitación. Alguien jadeó en voz alta. No, no puede ser, susurró. Pero Oyashiro no dijo nada. Simplemente se inclinó hacia adelante en la silla, los viejos dedos doblados bajo la barbilla, los ojos fijos sin parpadear en la proyección. Había pasado toda su vida catalogando linajes, valorando el poder, viendo a niños sangrar por restos de fama. Pero esto era algo para lo que sus subastas nunca le habían preparado. La cámara hizo zoom en los 7, sus ojos proyectando un sutil halo a través de la niebla. La voz del director Makino volvió a sonar en la señal, tensa por la incredulidad. Yo no sé quiénes son. Y entonces el campo de batalla respondió. Las invocaciones irrumpían en el mundo sin sellos de manos, sin aviso. Se alzaban de glifos que se desplegaban como pinceles. Un 100 pies desenrollado del cielo, tan largo como un tren de mercancías y muchas veces más pesado, su cuerpo golpeando el suelo con la finalización de un sello funerario. Un halcón con pergaminos tatuados en las garras giraba hacia abajo como un poema que cae. Otra figura se arrodilló, serena, deliberada, y puso una mano sobre la tierra, y lo que se levantó en respuesta no fue una criatura sino una abominación, un perro bicéfalo con músculos como cables de asedio enrollados. Y cuando murió, no permaneció muerto. Una cabeza partida, 2 crecieron. Un miembro arrancado volvió con un segundo. Las cuchillas lo hacían más fuerte. La violencia lo hizo plural. Se está multiplicando, gritó Makino. ¿Qué clase de invocación es esa? El micrófono hizo un pico y chilló. La imagen tembló. En la tribuna, muchos se estremecieron instintivamente por el sonido, con los ojos muy abiertos y las manos levantadas hacia la boca. Oyashiro no se inmutó. Ya había visto dolor antes. Había sacado provecho de ello. Pero esto no era dolor. Esto era juicio. Vio cómo el sabueso se lanzaba, vio cómo el tanque con el que chocaba colapsaba hacia adentro. Metal, carne, hueso, aceite, todo doblado como origami aplastado bajo un martillo. Observó el fuego que siguió, y aún así no apartó la mirada. Luego, lenta y deliberadamente, en Oyashiro se volvió hacia los otros clientes, aquellos que antes susurraban precios tras la manga, que habían apostado por huérfanos como si fueran dados de suerte. El teatro estaba en silencio, sin orquesta, no hay tramoyistas, ninguna voz aterciopelada anunciando la actuación de la noche. El foso estaba oscuro, sus instrumentos fríos. Arriba, las pesadas cortinas, teñidas de carmesí para combinar con el estandarte del reino, colgaban anchas como 2 heridas arteriales, apartadas no para la comedia, ni la ópera, ni la pompa, sino para algo mucho más antiguo, algo sagrado, proyectada a lo largo de la pared trasera, más grande que la vida y, sin embargo, increíblemente pequeña comparada con los eventos que capturaba, la imagen parpadeaba y siseaba en tonos plateados y azules. Guerra, destilado y emitido. Ya no es un rumor, ya no es un titular. Ahora un espectáculo del que nadie podía apartar la mirada. El príncipe Michiru se sentó erguido en el palco real junto a su padre, sus sedas habituales cambiadas por la rudeza práctica del lino. Su corona yacía olvidada sobre una mesita auxiliar. La faja dorada de su título estaba arrugada sobre el asiento detrás de él. Llevaba las mangas remangadas y su mirada no se movía. Debajo de ellos, los asientos estaban llenos. Las cortesanas se sentaban junto a los soldados. Los tutores se apoyaban en comerciantes cansados. Niños acurrucados junto a sus nodrizas. El reino de la luna creciente, conocido por su indulgencia y retiro, se había convertido en una congregación. Observaban como uno solo, no como invitados, no como nobles, no como castas divididas por profesión o moneda, sino como personas, como un reino de espectadores. Y lo que vieron hizo que ninguno de ellos hablara. En pantalla, las 6 pelirrojas se movieron de nuevo. Se separaron con una gracia inquietante, como pétalos que se desprenden de una flor de acero. Uno permanecía en el centro, con los brazos extendidos y los pies plantados en cenizas quemadas. El polvo se enroscaba a su alrededor como incienso ante el altar. La cámara se alejó. Lo hizo despacio, como si también dudara en presenciar lo que venía después. Una voz, plana y resonante, llenó el teatro. Empuje todopoderoso. Un murmullo recorrió las sillas de terciopelo. Entonces, ocurrió. Ni un destello de luz, no una explosión de conmoción. El chakra en la pantalla se espesó, se deformó, se volvió visible, no como color, sino como peso. Como si la gravedad misma hubiera sido esculpida en una hoja y sostenida justo bajo las nubes. Luego cayó. Una onda expansiva atravesó
atravesó el paisaje, pero no en ninguna dirección que se pudiera señalar. No cayó, no subió, se expandió. Un plano plano y horizontal de destrucción, fuerza pura e implacable, borró el campo de batalla como si nunca hubiera existido. Orcos, máquinas, búnkeres, colinas, túneles, todo desaparecido en un instante. No había humo ni fuego. Una gran parte del mundo simplemente fue removida. La cicatriz que dejó era enorme, 10 kilómetros de ancho, extendiéndose más allá de lo que la cámara podía capturar y de cientos de largo. Una herida en el mundo, una eliminación de materia. La señal crepitó. La cámara de Makino vaciló. El audio se cortó. El sonido volvió, pero lo único que capturó fue el silencio ensordecedor de algo colosal que acababa de terminar. Era un vacío, un trueno que ya ocurrió, ahora resonando solo en la memoria. En el cine, la imagen parpadeó. Durante 2 terribles segundos, la proyección falló. Las paredes zumbaban con estática. Entonces la imagen se estabilizó, más nítida que antes. Nadie habló. El silencio que siguió no fue atónito. Era sagrado, sin susurros, sin aplausos, ni siquiera respira, solo quietud. Era reverencia o quizá miedo. Entonces la cámara se inclinó, se movió de nuevo, esta vez con dificultad, mientras Makino corría hacia adelante para acercarse al hombre que ahora descendía de la polilla camaleónica, un hombre que se había aliado con Noki y la princesa Koyuki, un hombre que permanecía inmóvil entre metal fundido y piedra chamuscada, su espalda una celosía de perforaciones de hierro, su cuerpo una silueta de fuerza delgada y convicción inquebrantable. Makino preguntó su nombre, se giró hacia la lente, y en el teatro, una docena de personas se estremecieron, no por el sonido, sino por la vista, de reconocimiento, de esos ojos, soles pálidos, circulares y giratorios del Rinnegan. Una niña de la segunda fila enterró la cara en la capa de su padre. Soy Nagato Uzumaki, dijo el hombre. Su voz era serena, tranquilo, impasible ante la magnitud de lo que acababa de hacer. Líder de la Akatsuki, Amekage de la Tierra de la Lluvia. Michiro exhaló con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos en la barandilla frente a él. Uzumaki preguntó, no dirigido a nadie en particular, pero la palabra sonaba demasiado pequeña para la habitación que ahora ocupaba. En pantalla, Nagato levantó una mano, palma abierta. El movimiento fue lento, deliberado, un gesto que no pretendía llamar ni bendecir, sino marcar la marca. Y tú, dijo, y aunque hablaba a la cámara, todos en el cine sentían que los miraba, te asegurarás de que el mundo recuerde lo que vio hoy. Bueno, gente, ¿cómo están? Ya aquí llegando a la parte final. Preparándome para despedir todo esto. Fue muy rápido. No quiero estar jodiendo mucho. Voy a decirlo de siempre. Que pueden ir a pasar a ver algún otro video si quieren. Para entretenerse si se han aburrido, estar al pedo. O después de este pueden ir a ver los videos que subí después de este o antes de este. Ya la ven ustedes. Bueno, la veo yo en realidad porque no sé si voy a subir este primero, el otro segundo o tercero. Ya que van a hacer 3. Va a ser el de Naruto por Warhammer. El de... el de... ¿Cuál era el otro que estoy subiendo? Al de Marvel por Dragon Ball. Y el de Naruto por Juego de Tronos. Ya estoy viendo los últimos capítulos que el autor acaba de actualizar. Sí, hace una hora que acaba de actualizar la concha de la lora. No puede ser, boludo. Cada vez que ya llego el audio, boom, ya actualizo. Me cuesta mucho hacer estos audios, ¿eh? Pero bueno, no queda otra. Nos vemos, muchachos. Les veo en el video.